Finwë fue uno de los primeros elfos de todos los tiempos, uno de los que nació en el Cuivienen. Tan solo tenemos dos nombres para él: Finwë, que procedía de la raíz Fin, que significa cabello, y Noldoran, que significa rey de los Noldor. Finwë fue uno de los 3 embajadores escogidos por el Vala Orome para que viajaran hasta la tierra de los Valar para contemplar la beatitud del reino de Aman. Así pues, Finwë fue uno de los 3 primeros elfos en ver la gloria y la majestuosidad de los Valar, y cuando regresó al Cuivienen instó a los otros elfos a seguir el llamamiento e ir a Aman. Los elfos que siguieron sus consejos se dividieron en 3 huestes, la segunda de las cuales fue liderada por Finwë, convirtiéndose así en el primer rey de los Noldor. Sabemos que por aquel tiempo Finwë fue especialmente amigo de Elwë, el rey de los Teleri, la tercera hueste, y en parte fue por esa amistad que Elwë decidió cruzar con su pueblo las montañas azules y entrar en Beleriand. Por desgracia, mientras Elwë buscaba a Finwë, fue encantado por Melian la Maya en el bosque de Nan Elmoth, y tanto los Vanyar como los Noldor partieron a Valinor sin él. Una vez allí, Finwë rogó al Vala Ulmo que regresara en busca de su amigo Elwë y los Teleri, y Ulmo obedeció. Pero los Teleri abandonaron a Elwë, quien se quedó atrás con solo unos pocos elfos, y Finwë se entristeció cuando supo que nunca más podría volver a ver a su amigo, a no ser que fuera en los salones de mandos. Pero su vida continuó, y sabemos que los Noldor eran amados por Aule más que por ningún otro Vala, y él y los suyos les visitaban con frecuencia. De Aule aprendieron gran conocimiento y habilidad, y aún así, más grande era su sed de conocimiento, y en muchas cosas pronto sobrepasaron a sus maestros. Sabemos que los albañiles de la casa de Finwë fueron los primeros en descubrir las gemas de la tierra e inventaron herramientas para cortarlas y darles forma y tallarlas de múltiples maneras, y no las atesoraron, sino que las repartieron libremente, y con este trabajo enriquecieron a toda Valinor. Su residencia estaba en Tirion, la ciudad construida sobre la colina de Tuna, donde Finwë era el rey, pero por encima de él siempre estuvo Ingwë, el rey de los Vanyar, que era considerado el alto rey de todos los elfos, y vivía en Taniquetil, a los pies de Manwë. Con el tiempo, Finwë contrajo matrimonio con una elfa Noldorin llamada Miriel. Tenía los cabellos como la plata y era esbelta como una flor blanca en la hierba. Suave y dulce era su voz y cantaba mientras trabajaba, como el murmullo del agua, en música sin palabras. Porque sus manos eran más hábiles para las cosas finas y delicadas que las de cualquiera de los Noldor. Ella fue quien inventó el arte de las agujas, y uno solo de los fragmentos de bordado de Miriel sería más caro en la Tierra Media que el reinado de un rey, pues la riqueza de las creaciones y el fuego de los colores eran tan diversos y brillantes como la gloria de las hojas, flores y ramas de los campos de Yavanna. Por tanto, la llamaban Serinde, que significa mujer de las agujas, y que según una de las versiones había sido su nombre materno. El amor de Finwë y Miriel era grande y profundo porque empezó en el reino bendecido cuando todo era paz y dicha. Pero al cabo de un tiempo nació su primer hijo, Fëanor, y su alumbramiento consumió el espíritu y el cuerpo de Miriel, que deseó entonces librarse de los cuidados de la vida. Y después de darle nombre, dijo que nunca volvería a concebir un hijo porque la fuerza que habría nutrido a muchos se había agotado toda en Fëanor. El cuerpo de Miriel fue entonces tendido en los jardines de Lorien y estaba tan agotada que allí su espíritu se separó de su cuerpo y se trasladó en silencio a las estancias de Mandos, donde moraban todos los elfos que habían encontrado la muerte. Entonces Finwë vivió atormentado y a menudo fue a los jardines donde el cuerpo de Miriel aún permanecía, y la llamaba por todos los nombres que ella tenía, pero siempre en vano, porque Miriel jamás regresó. Finwë dio entonces todo su amor a su hijo, pues Fëanor tenía de niño la voz y el rostro de su madre, y Finwë fue para él padre y madre a la vez, y entre ellos hubo un doble vínculo de amor. Pero de todos modos, Finwë no estaba satisfecho, porque era joven y animoso y todavía deseaba traer más hijos a la beatitud de Aman, y en todo el reino bendecido, él era el único sin alegría.
Durante mucho tiempo, Finwë le siguió pidiendo a Míriel que volviera entre los vivos, pues los Valar tenían el poder de coger su espíritu y volver a ponerlo en su cuerpo, que permanecía en los jardines como si estuviera dormido. Pero Míriel era reacia y se negó a todas sus súplicas. Cuando por fin se hizo evidente que no regresaría nunca por propia voluntad en ningún plazo de tiempo que le permitiera albergar esperanzas, el dolor de Finwë se convirtió en amargura. Abandonó sus largas vigilias junto al cuerpo dormido de su esposa e intentó reanudar su propia vida, pero viajaba solo a lo largo y ancho de la tierra y no hallaba alegría en nada de lo que hacía. Entonces Finwë acudió a los Valar y preguntó si no podría volver a casarse nunca, pues como los elfos eran inmortales, hasta entonces la ley siempre había sido que solo podrían casarse una vez. Pero como su caso era un caso excepcional, los Valar debatieron largamente qué era lo que debía hacerse. Podían condenar a Finwë a guardar luto eternamente, o permitirle tomar una segunda esposa. Al final se decretó que su luto era injusto, pues Míriel, al persistir en su negativa de regresar, había perdido todos los derechos que tenía en el caso. Se decidió que si Finwë se casaba con otra mujer, Míriel debería permanecer en las estancias de mandos hasta el fin del mundo. Nunca podría volver a tomar forma corpórea, dado que ninguno de los elfos debía tener dos esposas vivas en el mundo. Pero antes de tomar semejante elección, los Valar le preguntaron a Míriel si estaba de acuerdo con ello, y ella afirmó que no deseaba volver al cuerpo, nunca más volvería a la vida. Así pues, su matrimonio con Finwë quedó finalmente disuelto para siempre. Había entre los Vanyar una mujer llamada Indis la Bella, cuyo nombre significaba mujer grande o valiente, que en algunos textos se dice que era la hermana del rey Ingwe, mientras que en otros se dice que era la hija de su hermana, pero en cualquier caso era pariente cercana del rey Ingwe y por tanto pertenecía a la casa real de los Vanyar. Indis tenía los cabellos dorados y era alta y de pies muy rápidos. No trabajaba con las manos, sino que hacía música y tejía palabras en canciones, y siempre hubo luz y alegría a su alrededor mientras duró la beatitud de Aman. Amaba mucho a Finwë, pues su corazón se había vuelto hacia él tiempo atrás, cuando los Vanyar aún vivían con los Noldor en Tuna. En aquellos días había contemplado a Finwë, de cabellos oscuros, blanca frente y ojos pensativos, cuya voz y dominio de las palabras la deleitaban, y le pareció el más hermoso y noble de los Eldar. Por tanto, Indis seguía soltera cuando su pueblo se trasladó a Valinor, y a menudo caminaba sola por los estuarios y los campos de los Valar, colmándolos de música. Y aquí que el rey Ingwe, al oír del extraño dolor de Finwë y queriendo animar su corazón, envió mensajeros para pedirle que morara un tiempo con ellos, a lo que Finwë dio las gracias pero no obedeció, mientras aún había esperanza de que Míriel volviera. Pero cuando los Valar pronunciaron su decreto y se supo que Míriel jamás regresaría, pensando que debía intentar reconstruir su vida, Finwë se dirigió a la casa del rey Ingwe. Su llegada fue inesperada, y cuando Indis le vio, subiendo por los senderos, se puso a cantar de pronto y sin pensarlo, y al oír la canción, Finwë levantó la vista y contempló a Indis a la luz dorada, y supo en ese instante que lo amaba y que lo había amado desde mucho tiempo atrás. Y entonces, al fin, el corazón de Finwë se volvió hacia ella. Un año después de aquel encuentro, ambos se casaron. Indis no era en nada parecida a Míriel, pero Finwë la amó y nuevamente fue feliz. Sin embargo, la sombra de Míriel no abandonó su casa, ni tampoco su corazón, y a pesar de que Indis le dio otros hijos, para Finwë el que más amaba siempre fue Fëanor, el mayor. De hecho, Fëanor fue el único que no se alegró por el casamiento de su padre, y nunca tuvo gran estima por Indis ni por los hijos de ella, que eran sus medio hermanos. En las cosas desdichadas que más tarde sucedieron, muchos vieron el resultado de esta ruptura habida en la casa de Finwë, juzgando que si Finwë hubiera soportado la pérdida de Míriel y se hubiera contentado con tener un único y poderoso hijo, otros habrían sido los caminos de Fëanor y muchos males podrían haberse evitado. En el Silmarillion publicado solo aparecen dos de los hijos de Indis, que son Fingolfin y Finarfin, pero en realidad tuvo 3 hijas más, la mayor llamada Findis, la menor llamada Irime o Irien y la mediana llamada Faniel,
que sin embargo no aparece en la última genealogía y por tanto es posible que Tolkien la descartara. De estas hijas no sabemos prácticamente nada. Finnis era la hermana mayor, seguida por Fingolfin. Supuestamente luego iban Faniel, Finarfin y luego Irime, pero en la última genealogía, Faniel se eliminó e Irime pasó a ser mayor que Finarfin. En cualquier caso, se nos dice que el nombre de Finnis combina los de sus dos padres y está escrito que ella no fue al exilio, sino que se quedó con su madre y con los Vanyar tras la muerte de Finwë. Y de Irime, llamada Irian, se dice que el nombre materno era Lalwende, que significa doncella riente, y se la abreviaba como Lalwen, y se fue al exilio con su hermano Fingolfin, que era el más querido para ella de todos sus parientes, aunque no se nos dice si encontró o no la muerte en la Tierra Media. Con el paso del tiempo, el cautiverio de Morgoth en las estancias de Mandos llegó a su fin y los Valar le liberaron. Entonces Morgoth se encargó de manipular el corazón de los Noldor, en especial el corazón de Fëanor, a quien consiguió poner en contra de los Valar y en contra de sus medio hermanos, lo que acabó llevando a Fëanor a amenazar de muerte a Fingolfin. Y el padre de ambos, el rey Finwë, fue incapaz de estar a la altura, pues no hizo nada para tratar de sosegar a su hijo mayor o impartir justicia. Y por haber cometido tal afrenta, el Vala Mandos declaró que Fëanor debería vivir en el exilio durante 12 años, y Fëanor obedeció, yéndose de la ciudad con sus 7 hijos. Y su padre, Finwë, decidió ir con él, por el amor que le tenía, probando así que le prefería a él antes que cualquiera de sus otros hijos, lo cual en verdad fue un comportamiento muy egoísta por su parte. Su esposa Indis no fue con él, sino que se quedó con sus hijos en la ciudad, gobernada ahora por Fingolfin, y cuando al fin el Vala Manwë quiso tratar de curar el mal que se había levantado entre los Noldor, invitó a todo el mundo a una fiesta, a la que Fëanor acudió por obligación, pero no Finwë, quien por tercera vez hizo lo que no debía, y dijo que mientras el exilio perdurara aún sobre su hijo, él no volvería con su pueblo. Así pues, Finwë se quedó en Formenos, donde estaba la fortaleza donde Fëanor estaba pasando su exilio. Y por desgracia, Morgoth y Ungoliant aprovecharon que durante esa fiesta los dos árboles no tenían vigilancia y los destruyeron, y luego fueron a Formenos a robar los Silmarils. Todos los elfos que allí había huyeron ante ellos, todos, excepto Finwë, a quien Morgoth le dio muerte allí mismo, esparciendo así la primera sangre en el reino de los Valar. El cuerpo de Finwë ardió como si lo hubiera golpeado un relámpago, y entonces su espíritu fue a las estancias de Mandos, donde se reencontró con el de Miriel. Y se dice en algunas versiones de la historia que entonces Miriel se dio cuenta que se había equivocado al abandonar a su esposo y a su hijo, y que Finwë, apiadándose de ella, se ofreció a Mandos a permanecer él para siempre en las estancias, a cambio de que a ella se le permitiera retornar a su cuerpo. Y Mandos así lo hizo. Se dice que Miriel volvió finalmente a encarnarse, pero que después de meditar largo tiempo seguía viendo tristeza en su corazón y no deseaba volver con su pueblo, así que se convirtió en la sierva principal de Mbaire y tejió en telas todas las historias, telas tan hermosas y hábiles que parecían estar vivas, imperecederas. Mientras que Finwë, que permaneció siempre en Mandos, es de suponer que acabó allí encontrándose con Fëanor, su amado hijo, y con el rey Elwë, el amigo que había perdido en Beleriand.